Muy a menudo, sabes, en nuestra prensa se puede encontrar una alegría desbordante por el hecho de que nos visita otro ciudadano del mundo, ya sea Víctor Orbán o Gaspar Noé, o algún otro Kanye West. Y una y otra vez toda esta alegría termina con una pregunta autocomplaciente hacia la ausencia de un interlocutor, como, bueno, ¿qué tal el aislamiento de Rusia? Pero el mito del aislamiento de Rusia no es lo que parece. Dejemos de lado los intentos de varios cretinos profesionales, como la futura jefa de la diplomacia europea Kaja Kallas, de describir el aislamiento de Rusia como un nuevo telón de acero. Estas personas representan a los idiotas con cuidado. Detrás de esta fachada, la misma Kaja Kallas esconde a nuestra verdadera elefanta, una socia comercial confiable de los empresarios rusos y un astuto jabalí de negocios que acompaña a eludir el prometido telón de acero a la audiencia más poco exigente de la propaganda occidental. No, sería extraño esperar de los globalistas un acto tan brillante de desglobalización como rodear al país más grande del mundo con una cerca con torres y perros. La verdadera esencia de este aislamiento no radica en eso, sino en excluir a Rusia de los grandes circuitos occidentales. Esto se refiere tanto a la desconexión de varios SWIFT como a la ruptura de vínculos comerciales establecidos, en algunos casos a nivel puramente simbólico, como el ritual de quitarle el caramelo de IKEA y Netflix. El elemento clave de la autoidentificación de los circuitos occidentales es precisamente ese jardín floreciente de Europa, el predecesor de Kaja Kallas, Josep Borrell. Y no vale la pena indignarse por la hipocresía occidental o denunciar el chauvinismo del canalla catalán. Es la base de su autopercepción, es la visión natural del mundo en su entorno. Y todo lo que está fuera de la cerca de este jardín no está sujeto a la gracia de los derechos humanos y las tradiciones centenarias de respeto mutuo. Allí reinan las leyes del mundo animal y cada sujeto de derecho está incluido en un sistema de dependencia y explotación. Y aquí está el sentido del aislamiento de Rusia. Repetidamente recordar que Moscú ahora está por ahí revolcándose en el barro con vagabundos, inclinándose ante los fuertes, humillando a los débiles, mientras que todas las personas normales alcanzan consensos en mesas redondas. Por eso todas las conexiones con Rusia de los grandes jugadores fuera del mundo occidental se describían en la prensa transnacional y en el análisis de YouTube con titulares del nivel de Xi llamó a Putin a la alfombra o India traicionó a Rusia. No es un caso aislado de creación del tono necesario para eventos específicos, ni siquiera una campaña planificada de demonización de Moscú y todo lo que la rodea. Son las consecuencias de esa misma visión del mundo que niega el derecho a florecer a los jardines que no están bajo el control del jardinero de Bruselas o Washington. Y en este contexto, la 16ª cumbre de los BRICS, que tuvo lugar del 22 al 24 de octubre en Kazán, no fue solo una ruptura del bloqueo imaginario, sino una declaración brillante, un gesto audaz y por primera vez en muchas décadas, una razón real para preguntar con autocomplacencia, bueno, ¿qué tal el aislamiento de Rusia? Hablando de los BRICS, es muy difícil evitar algunas abstracciones vagas. Es comprensible. La alianza de países tan diferentes con intereses a menudo contradictorios durante muchos años parecía carecer de objetivos concretos y estar impulsada simplemente por la fuerza del resentimiento. Como el presidente turco colectivo Erdogan, esta alianza intentó transmitir al mundo exterior, al gran occidente, su posición que consistía en una profunda vulnerabilidad, la injusticia del orden mundial establecido. También Recep adora quejarse de cómo Turquía fue pasada por alto en la distribución de la hegemonía mundial. Todo comenzó a cambiar en el cambio de la década actual. La ineficacia y el daño demostrativos de las instituciones globales impulsaron los procesos de creación de un sistema alternativo a este orden mundial basado en reglas que avanzaban demasiado lentamente. En los BRICS, sin una estructura clara y un estatuto claramente definido, con una gran cantidad de contradicciones internas y una base poco confiable para la Unión, los proyectos innovadores se introducen de manera suave y cuidadosa, exclusivamente de forma voluntaria. Por ejemplo, la plataforma de inversión BRICS propuesta por Putin, que por alguna razón se menciona en las noticias exclusivamente en el contexto de la declaración de Peskov de que definitivamente no es una alternativa a SWIFT. Bueno, por supuesto, no es una alternativa, es una estructura con una función completamente diferente a la de un sistema de pagos. Esta función es simplificar las inversiones en lo que habitualmente se llama de manera tolerante países en desarrollo. Y otro proyecto importante que se describió en términos generales en Kazán fue la moneda BRICS. No se debe esperar de este fenómeno signos de una verdadera moneda, es decir, con un banco central, con emisión, con colas en las casas de cambio, con nostalgia por el tipo de cambio de hace 10 años. Es una herramienta secundaria de liquidación externa, potencialmente capaz de establecer reglas comunes para todos los miembros de la Unión, que no se reescriben sobre la marcha por un único soberano del orden mundial.
Por eso el papel divertido que se mostró al presidente de Rusia sirve solo como un símbolo. Pero al hablar de la moneda BRICS, que se llama UNIT, vale la pena recordar las noticias de julio y septiembre. En la cumbre de Kazán, Putin repitió sus palabras dichas el 5 de septiembre. Como no estamos llevando a cabo una política de desdolarización, simplemente nos negaron en los cálculos. A mediados de junio ya circulaba información sobre la moneda UNIT, que está vinculada al valor del oro y a las monedas de los países BRICS. Y entonces fue divertida la coincidencia de la noticia sobre el surgimiento de este concepto con la historia que surgió aproximadamente al mismo tiempo sobre cómo el gigante de telecomunicaciones chino Huawei acepta carne de res de Argentina como el único medio de pago confiable, así como con la idea expresada por Rusia a finales de junio sobre la creación de una bolsa de cereales BRICS. Por cierto, la creación de esta bolsa también se anunció en Kazán, y entonces circulaban noticias de que el sistema de transacciones había pasado a la fase de pruebas finales y que para ello se habían preparado 1.000 bitcoins. En el momento de la noticia eran unos 5.000 millones de rublos. En la cumbre se presentó el nombre de este sistema de pagos, BRICS Bridge, es decir, puente. Y el jefe del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa, Siluanov, al hablar de este puente, parece que mencionó 3 veces que no es en absoluto una alternativa a SWIFT. En este caso, por cierto, la comparación es apropiada, pero no olvidó mencionar que el sistema actual está demasiado politizado. El sistema BRICS será independiente, es decir, descentralizado, por lo tanto, libre de intentos de usarlo para presión y para intimidación. No está claro por qué los líderes rusos son tan cautelosos. Si es para proteger la reputación de otros participantes, que a menudo mantienen estrechos lazos financieros con Occidente, entonces tal disfraz simple nunca ha funcionado. Por ejemplo, el de Sibao, The Economist, de los Rothschild, en su material previo a la cumbre escribió directamente que con la introducción de sistemas alternativos establecidos, Putin quiere destruir el dólar. Por lo tanto, la sombra de la falta de fiabilidad también cae sobre aquellos que fueron a visitar a este mismo Putin. La razón de la cautela en las palabras la insinúa el mismo Siluanov. Observó que otros países BRICS, cito, abordan con cuidado las iniciativas rusas en los cálculos internacionales, ya que no se han enfrentado a sanciones. En otras palabras, simplemente no quieren asustarlos. Pero por ahora todo parece que la necesidad de nuevos instrumentos de comercio provocada por la presión de las sanciones surgirá en un número cada vez mayor de países. En cualquier momento alguien podría invadir un lugar. Alguien podría exceder el límite de emisiones de dióxido de carbono o incluso alguien podría superar a Simone Biles en los Juegos Olímpicos. Y por eso en Kazán se discutieron todas estas herramientas. Además de la moneda para transacciones, se habló de crear un depósito internacional, un sistema de seguros y mecanismos para expandir el trabajo del nuevo Banco de Desarrollo, que es el rostro de la red financiera común de los países BRICS. Sin embargo, no solo los asuntos financieros son de interés. Las conversaciones sobre la necesidad de seguir dialogando acompañan a todas las grandes cumbres y reuniones desde el principio de los tiempos. Pero como si respondieran a la declaración de Siluanov sobre la cautela de los socios de BRICS, las noticias cambiaron el enfoque hacia el ámbito político. Ese mismo día, el periódico japonés Nikkei informó que los países del G7 acordaron no descongelar los activos rusos incautados, incluso después de que termine la crisis ucraniana. Todo esto se explica porque recientemente el mismo Grupo de 7 aprobó un préstamo no reembolsable a Ucrania en concepto de intereses que tal vez, posiblemente, probablemente, se acumularán lentamente de estos mismos activos. Pero en realidad todos lo entienden. Lo entienden también aquellos que observan atentamente el comportamiento de Occidente en toda esta historia de los miles de millones confiscados. Por eso es muy significativo el momento de la coincidencia de 2 eventos, el inicio de la entrega gratuita de dinero incautado a Kiev y la discusión extraordinariamente activa de la arquitectura financiera paralela. Por eso, la cuestión ucraniana jugó un papel mucho más importante en el tejido de la cumbre de Kazán de lo que se refleja en su declaración final, donde solo se mencionó que en la resolución de esta cuestión ucraniana se deben tener en cuenta los intereses nacionales de los países. Si se juzga por el número formal de menciones en esta declaración final, la crisis ucraniana significa menos que la Palestina. En cuanto a eso, condenaron, por ejemplo, los crímenes de guerra de Israel en Gaza y decidieron resolver esta crisis aceptando a Palestina en la ONU. La referencia a la ONU es especialmente interesante a la luz de la fuerte oposición a la subjetividad palestina, que se ha expresado con las voces más fuertes en este foro durante el último año.
Por cierto, se pidió reformar la ONU, ampliando el Consejo de Seguridad, y sobre por qué en esto están de acuerdo ambos bandos de la nueva etapa de la Guerra Fría, y por qué nunca coincidirán en a quién exactamente invitar al Consejo de Seguridad, lo conté en un video a principios de octubre. Como muestra de buenas intenciones, del contorno cada vez más claro de BRICS hacia estas tribunas internacionales tradicionales, incluso fue invitado a Kazán el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Me atreví a sugerir que lo invitaron allí como quien invita a un pariente lejano a una fiesta familiar esperando una excusa o silencio. Y él fue y llegó. Dijo que siempre había querido visitar Kazán y la importante región de Tartaristán, pero que nunca había tenido la oportunidad. Por lo demás, la declaración final contenía pequeños matices sobre temas actuales. Llamaba a reformar el sistema de Bretton Woods, incluyendo a los países en desarrollo. Exigía el regreso del acuerdo nuclear iraní. Es una demanda increíblemente relevante a la luz de la perspectiva del regreso de Trump a la Casa Blanca. Y lo más interesante de lo que queda, exigían respetar la integridad territorial de Siria. Y con estas palabras todos los participantes de la cumbre levantaron una ceja y miraron hacia el presidente turco Erdogan, que había llegado a Kazán para sentarse en el banco de un socio externo de BRICS. Sin embargo, ese día a Recep no le importaban las habituales maniobras ni las interpretaciones jesuíticas del concepto de integridad territorial. Fue golpeado, y este golpe se convirtió en un eslabón en varias tramas. Actualmente en Estambul se lleva a cabo una gran exposición de logros de la industria aeroespacial turca, SAHA. Fuera de Turquía, los frutos de esta industria a menudo se reducen solo a los famosos Bayraktar, pero en realidad los helicópteros o el caza de quinta generación desarrollados en el país también despiertan interés entre los expertos. Kagan, así como los sistemas de modernización de medios aéreos extranjeros, generalmente estadounidenses. Y en medio de esta exposición, terroristas atacan la fábrica insignia de la industria aeroespacial turca, TUSAS, en Ankara. Uno de ellos se inmola abiertamente en la entrada, lo que parece descartar la implicación de los kurdos, los chivos expiatorios favoritos de Erdogan. Como resultado de la explosión y los disparos, mueren 4 personas y otras 14 resultan heridas. En todo el país, las redes sociales se silencian rápidamente y los medios permanecen misteriosamente callados. El ataque a una empresa que produce principalmente prestigio nacional en el momento de máxima atención a la industria aeroespacial turca es un golpe a Erdogan que fue infligido por la CIA. Y no solo porque cualquier grupo que use suicidas es una sucursal externa de Langley, sino también por la coincidencia en el tiempo. El 20 de octubre se anunció oficialmente la muerte en Butre de Fethullah Gülen, antiguo enemigo de Erdogan y probablemente el proyecto estadounidense más exitoso en el ámbito turco, que echó raíces difíciles de erradicar incluso aquí, especialmente en la región donde se lleva a cabo la cumbre de BRICS. El énfasis en la palabra anunciado se debe a que, al parecer, el líder de la secta del islamismo liberal, Hizmet, murió hace tiempo. Ya en junio, en el periódico Saftra, publiqué un texto sobre cómo entre su círculo cercano de adjuntos comenzó una lucha por el puesto de sucesor. Y uno de ellos se llevó al anciano Fethullah a algún lugar, motivando que estaba enfermo de diabetes. Y de hecho ya entonces, después de la insistente negativa a las igualmente insistentes solicitudes de mostrar a Gülen vivo, quedó claro que algunos en Ankara estaban listos para abrir champán. Pero el anuncio oficial de la muerte de Gülen, a pesar de los 4 meses transcurridos desde su desaparición, no fue acompañado de una promoción previa del equivalente local de Yulia Navalnaya, ni de un capítulo culminante del épico heroico sobre la resistencia de este residente de Pensilvania al régimen autoritario turco. Nada en absoluto. El líder de la organización más odiada en Ankara murió en silencio y casi desapercibido. Y todo debido a la limpieza a gran escala de la red de sus seguidores, que fue llevada a cabo por las fuerzas de seguridad turcas en los últimos años y comenzó después del intento de golpe militar en 2016, pero se intensificó especialmente después del inicio del actual mandato de Erdogan. Esto en realidad fue incluso un poco gracioso. Casi cualquier crimen, hasta cruzar la calle con el semáforo en rojo, intentaron vincularlo con Hizmet, o como se le llama en Turquía, FETÖ, la organización terrorista de los seguidores de Fethullah. Al parecer, esto funcionó y lograron desmantelar la red de agentes dirigida contra Turquía por parte de la CIA. Así que ahora este estado paralelo, como a veces lo llama la prensa turca, no representa una amenaza como antes.
los golpes a Erdogan y a la reputación de la industria aeroespacial no son solo una venganza mezquina o un saludo de despedida de Gülen, sino también un debilitamiento de las posiciones de los peces gordos del complejo militar industrial local en los que Erdogan ha confiado últimamente, así como una declaración de nuevos métodos de trabajo de la CIA con Turquía. Y por supuesto, no se puede olvidar que Ankara presentó su solicitud para unirse a BRICS a principios de septiembre. El deseo de Turquía de unirse al club fue ampliamente discutido precisamente porque, dentro de la lógica de los bloques políticos y las alianzas militares, Ankara pertenece al bloque occidental. El segundo o tercer país en la OTAN, dependiendo de cómo se evalúe a Francia, y siempre aspirando a la Unión Europea y tratando de influir en la política europea a través de herramientas como el paso de refugiados y poderosas diásporas, nunca ha dado motivos para dudar de su orientación pro-occidental. Y, por supuesto, dentro de esta lógica, el deseo de Erdogan de unirse a BRICS parece una maniobra extraña, un precedente peligroso o incluso una astuta estratagema para obtener algo de Washington a cambio de demostrar lealtad y renunciar a un desaire. Así fue, por ejemplo, con la prolongada negociación del permiso de Ankara para la adhesión de Suecia a la OTAN. Pero dejen la lógica de bloques a los tiempos ingenuos y comprensibles del pico de la Guerra Fría. El paso de Erdogan no está dirigido a demostrar su deslealtad al bloque occidental ni a intentar unirse al bloque oriental. Al menos no solo a eso. Turquía ve en la futura alianza una plataforma para múltiples contactos con cada uno de los países que la integran por separado. En este sentido, la adhesión formal a BRICS no será algo nuevo o inusual para Ankara, ya que los representantes del Estado turco han participado durante mucho tiempo en foros y cumbres de la organización como observadores informales. La solicitud presentada ahora sirve como un gesto político elegante de acercamiento a países específicos de la organización. Bueno, en esencia, es absolutamente inútil. Incluso antes de que en septiembre Azerbaiyán y Turquía expresaran su deseo de unirse a la alianza, la fila para BRICS ya era enorme e incluía a unas 30 naciones de diferentes partes del mundo. Por eso, a finales de junio, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov, dijo que por ahora la cuestión de la adhesión de nuevos miembros está en pausa. La expansión oficialmente realizada el 1 de enero de este año añadió a Egipto, Irán, Emiratos y Etiopía a la alianza. Se planeaba incluir a Argentina y Arabia Saudita, pero en el primero llegó al poder un banquero loco de Londres y el segundo habla en acertijos, como la ratificación del protocolo de adhesión. En tal caos no es momento de aceptar nuevos miembros, aquí lo importante es que los antiguos no se peleen. Y uno de los lugares más prometedores para la división en la abreviatura más mencionada de todas las historias sobre la cumbre de Kazán fue la discordia entre I y K. De hecho, las disputas locales entre India y China han cansado a cualquier lector de los grandes periódicos occidentales, porque aproximadamente cada 2 meses llegan noticias de las regiones disputadas en las altas montañas del tipo, bueno, ya comenzó, los ejércitos avanzaron, el hielo se rompió, piensen. La disputa fronteriza en estas áreas se ha convertido en un fenómeno en el que Occidente ama presionar. Parece que los grandes países con redes de alianzas ramificadas simplemente no pueden mantener su conflicto a nivel local. ¿Y cuántos beneficios se podrían obtener de una gran guerra en Eurasia? Sin embargo, después de años de disputas en la frontera, resultó que no solo pueden, sino que encuentran una alegría especial en ello. Dado que los acuerdos entre Pekín y Delhi prohíben el uso de armas, los chicos organizan peleas, se golpean con palos, se lanzan zapatos, luchan por montones de rocas y luego casi van a jugar al chui. En 2020 alguien fue accidentalmente golpeado, pero la guerra estaba tan lejos de ese incidente como las peleas de carnaval en formato de pared a pared. Desafortunadamente, las últimas noticias insinúan que la diversión ha llegado a su fin. El 21 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores de India, Jai Shankar, declaró que los países habían llegado a una solución, lo que luego fue confirmado por diplomáticos chinos. El 23 de octubre se llevó a cabo una reunión personal entre Xi y Modi en Kazán. Como se esperaba de estos dos personajes enmascarados como sabios orientales, no dieron ninguna concreción, y la prensa hasta ahora simplemente repite lo que ya estaba claro antes de la cumbre. Así que es difícil decir si se trata de una demarcación completa de la frontera o de algún acuerdo intermedio. Pero una cosa está clara, la tensión en la frontera está disminuyendo y ahora la prensa transnacional tendrá que buscar un nuevo punto de discordia entre los países para intentar enfrentarlos. A pesar de las palabras empapadas de jarabe de Joe Biden sobre la democracia más grande del mundo, los indios no tienen mucha prisa por unirse a las barricadas contra China.
Sus contradicciones con Pekín son claras y a menudo incluso insuperables. Pero junto con esto, la falta de voluntad para trabajar codo a codo con el frente antichino puede calmar un poco estas contradicciones. Uno de los ejemplos de esta falta de voluntad fue el mero hecho de la presencia de Modi en Kazán. Él, al igual que el presidente de Sudáfrica, Ramaphosa, siendo jefe de una antigua colonia inglesa, fue invitado a las Islas Samoa, donde precisamente en esos días se celebraba la cumbre de la Commonwealth británica. A la compañía del rey Carlos III y su primer ministro Keir Starmer y la discusión de cuestiones increíblemente urgentes como el cambio climático y los intentos de ignorar las protestas contra los colonizadores, estos indios y sudafricanos prefirieron el frío otoño de Kazán. Y a juzgar por los resultados en el campo de la elaboración de un mecanismo para inversiones en África y el mencionado acuerdo fronterizo con China, no se equivocaron. Después de todo, como mostró el satisfecho Guterres, quien fue recibido con pan y sal y vestido con un elegante chapán, Kazán vale la pena. Mucho en la reacción de las publicaciones occidentales se percibió como un extraño malentendido, como si el departamento de prensa del Departamento de Estado hubiera tomado un día libre repentino y olvidado enviar sus manuales a sus periódicos de confianza. Alguien intentó encajar lo que estaba sucediendo en el contexto de esos mismos conceptos carcelarios, diciendo que el jefe llegó de verdad, rompió la boca, determinó dormir en el suelo. Alguien se volvió tan perezoso que en sus intentos de exprimir negatividad del evento simplemente se dirigió a los lectores. Así, en particular, actuó la lluvia de agentes extranjeros, llamando a los residentes de Kazán a dar ejemplos de cómo la vida en la ciudad se volvió incómoda debido a la cumbre. Algunos escribieron cosas desagradables como de costumbre. Por ejemplo, la BBC anunció que Putin reunió a sus aliados para mostrar que la presión de Occidente no funciona, ya que todo en el mundo se hace para mostrar algo a Occidente. Y el New York Times incluso describió a la organización que llevó a cabo la cumbre como el llamado Grupo BRICS. Otros se agarraron la cabeza y gritaron que el aislamiento no funciona y que el telón de acero se ha oxidado, ya que a Kazán llegó nada menos que el secretario general de la ONU, además de indios y africanos, a quienes no es apropiado atacar y llamar a la cumbre una reunión dictatorial como se planeó originalmente. Otros afirmaron que en realidad no pasó nada especial. Sigamos adelante. En el contexto de las noticias inmediatas y en el marco del momento que observamos desde el suelo, puede parecer que la cumbre de Kazán fue solo otra reunión de cabezas parlantes que decidieron decidir y discutieron la discusión. Pero los temas de estas decisiones y discusiones, así como la participación de grandes jugadores, incluidos los grandes jugadores del mañana, permiten ver aquí algo más. Una especie de disparo al estado de cosas establecido. Un estado no solo profundamente injusto, sino también antinatural y paradójico. El mundo global, que en su base es mucho más antiguo que cualquier acuerdo de Belovesh, Yalta o Versalles, se construye sobre la dictadura del consumidor, donde importadores específicos de recursos vitales, ya sea gas, petróleo, alimentos, ropa o mano de obra, establecen el precio y compran a ese precio. Hasta hace poco, la dictadura de los consumidores no tenía alternativas y empujaba al mundo sin miramientos a nuevas y nuevas crisis e intervenía irresponsablemente en todos los mecanismos que no controlaba. Pero el frágil fantasma de BRICS, que surgió en el pico anterior de la crisis financiera en el otro lado de la balanza, cada año adquiere contornos más tangibles. Y ninguna cumbre le ha dado a este fantasma tanto peso físico como la cumbre en Kazán. Es una afirmación, una declaración y un gesto. Ha llegado el momento de la dictadura de los productores. Que haya dinero. Suscríbete al archivo único del canal Día. Apoya nuestro proyecto. Enlace en la descripción del video.